Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Vamos a seguir con la vida y obra de Pancho Madero. Hoy vamos a hablar sobre sus tendencias a unas religiones desconocidas, bueno, raras, peculiares diría yo. Extravagantes. Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Listo para otro día de podcast con toda la actitud, ya mientras comploteamos todo el pedo. Así es. Pero ya listos para darle ahorita. Sí, güey, se está armando el complot. Y también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Takalopes. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Ya sabes, aquí martes, con buenas noticias, la verdad, con una mejor actitud, gracias a ciertas noticias que recibimos. Y bueno, un sinfín de cosas que pasaron a lo largo de esta semana. Y recordarle a la audiencia que no esté vacunada, que se vacune, que es muy importante la vacunación. No queremos que nos chingue la cuarta ola. Y si tienen la posibilidad, pónganse igual la de la influencia con un servidor que próximamente se vacunará lo más seguro posible. Que tengo que ir al seguro a ver una cosa en mi cartilla y bueno, voy a aprovechar para igual vacunarme. Vacúnense, es muy importante. Las vacunas salvan vida. Y chinguen su madre todos los antivacunas, de una vez se los digo. Que andan diciendo que hay más casos de COVID aunque estén vacunados. No, tienen que compararlo con la mortalidad. Esa es la gráfica chida, más recordar eso. Y bueno, seguir usando cubrebocas, muy importante ocupar el cubrebocas, que les cubra aquí. O sea, que les cubra bien. No la papada no estornuda. Aquí les hago la prueba. Así debe ir el Como, ay, güey, ahorita que te lo pusiste así, parecías el güey de Bob Esponja. Creo que era Sirenoman. Sirenoman era el que traía la conchita aquí en la nariz, ¿no? No sé, güey, pero ocupen bien el cubrebocas y usen que el antibacterial. Recordar para que no nos chingue una cuarta ola. Económicamente y académicamente hablando, que hay una cuestión muy importante. Sí, es. Bueno, seguimos hablando hoy. Si ustedes van y se cuidan, este programa próximamente podrá ser grabado en vivo. En vivo, por favor. Sí. Sí. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Polino Chan y a Yoshi Takalopes una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre la vida de Francisco y Madero así en general. Pues así en general hablamos de que nació, de su vida, como la cagó, de las primeras partes de su gobierno y cómo las buenas intenciones en este país no funcionan. Así es. Sí, o sea, ya hablamos un poco del pedo de la escena trágica y por qué eligió a Huerta sobre Ángeles. Porque no tenemos cosas bonitas. Porque igual. Exacto. Exacto. Pero pues entonces, pues hoy vamos a hablar sobre el otro Madero, ese Madero que no es tan conocido y que es el Madero que se omite en la historia. El Madero underground. El espiritista. El Madero underground, exacto, y el espiritista también. Pues bueno, güey, yo siento que si Madero estuviera en la actualidad sería estos vatos tipo, un hippie.
No, Sí, no, los un hipster. pinche hippie. Un hipster. Ah, güey. sí, güey, obvio. Ah, güey, todo el claro. pedo, güey. Así como te acuerdas cuando estábamos en París, güey. Así, Güey, me Así acordaba se del dice, episodio güey. de los Simpsons cuando Homero se vuelve amigo de este hipster, güey, el que hace donas. ¿Cuál hipster? Cuando es el episodio cuando conoce un vato que es hipster y hace donas, güey. Y, o sea, que es como que se mete esa onda Homero, güey. Pero está interesante el pedo. Uy, Jaiba no sabe cuál es, güey. Es de las nuevas temporadas. Es de las güey, nuevas que no me temporadas, acuerdo. efectivamente. Ah, ok, sí. Es que creo que lo estaba confundiendo con el de Hank Scorpio, güey. Pero bueno, como ya hablamos en el episodio pasado, Francisco Ignacio Indalencio, pues Madero, fue el principal líder de la Revolución Mexicana de 1910, que como todos sabemos marca el fin de esta época gris llamada el Porfiriato, en la cual algún día vamos a hablar sobre espionaje. Es un tema muy culero, güey, muy negro el Porfiriato. Bueno, es el Porfiriato. Tampoco le podemos dar. Pero la gran contribución del Porfiriato es la pinche obligación obligatoria. Gracias al Consejo de Salubridad de su momento, que bueno, impone estas medidas graves contra las personas que no se quieran vacunar. Que sí, hay que decir que don Porfirio será un hijo de su puta madre, pero mínimo que generó esta cultura de vacunación que igual Calles le siguió después, posteriormente. Así es, gracias a Porfirio Díaz, bueno, al Porfiriato y El Consejo Nacional de Salubridad. Exacto, el Consejo de Salubridad, pues se creó esta cultura de la vacunación Que está, que hasta el día de hoy sigue persistiendo, está güey. muy Y interesante, también se le puede achacar, darle mérito a Ruiz Cortines. Ah, bueno, Porque igual con Ruiz Cortines inició la vacunación contra la viruela, contra la malaria, ¿qué fue la? No, contra la fiebre amarilla. Contra la malaria. Fue contra la malaria, sí. Contra la El malaria que se hizo empezó el pedo de la vacunación. viruela fue más este vato de Calles, porque el vato sí le metió varo. O sea, sí, pero bueno, ya lo vimos en Historia demográfica. Un saludo aquí a no, en el episodio de la viruela. Ah, Que, o sea, sí, en México se empezó a vacunar desde tiempos de Porfiriato y todo, pero las verdaderas campañas masivas de vacunación, pues ya vinieron hasta los 50. o sea, los pero ya 60. había más recursos y todo el pedo. Ujú, y esto solamente para las grandes ciudades, evidentemente. Fue hasta que ya empezó a venir esta... No, o sea, realmente Ruiz Cortines hizo un labor en el caso o sea, en el caso rural. Ruiz Cortines realmente es como que Dios me lo tengas o sea, hay que decirlo, Ruiz Cortines ha sido de los mejores presidentes que ha tenido el país, veracruzano, por cierto, paisano. Sí, es el último. O sea, realmente Es el último él genera veracruzano. una estructura como tal de hospitales para las comunidades rurales. Entonces, pues igual es un personaje muy interesante, bueno, verlo desde diferentes puntos, económicamente, bueno, socialmente, bueno, ahí tiene sus Algún día vamos a hablar de Ruiz Cortines. Cortines. Igual tiene sus en los muertitos con los episodios personajes planeados. Se lo merece. Ujú. pero pues ahí está. Pues sí. Entonces, pues algún día vamos a hablar del Porfiriato. Tenemos muchos temas pendientes todavía y los vamos a usar para ese periodo en el que vamos a estar inactivos en lo que organizamos como carajo vamos a grabar presencial. Posiblemente invadamos el sótano de la Dirección Federal de Seguridad donde actualmente Así reside es. Paulino. Probablemente. Pero bueno, como sabemos, él nace Parras de la Fuente en Coahuila y pues fallece en la Ciudad de México durante la escena trágica de la que ya hablamos El episodio pasado. el episodio pasado. Y como ya igual hablamos el episodio pasado, hizo sus estudios en agricultura en Estados Unidos, hizo estudios en Francia, en un montón de lugares. Y pues todos conocemos a Madero como el hombre que se rebeló contra Porfirio Díaz, como tal vez no como el primero que alzó su voz, porque realmente había grupos ya. Fue el vato Pues, que le salió bien y no terminó en una. Ajá, fue el primer vato que logró alzar su voz y sí jaló. Porque tenía varito. Exacto, también. Y pues el primero que alza la voz y logra juntar con su discurso a ya la población molesta por todo lo que era el porfiriato, ¿no? Y pues tenemos que también entender que la intención de Madero en un principio no era iniciar una guerra o una revolución. Él lo que quería era pues llegar mediante una vía democrática. Básicamente quería aplicar la de Allende, pero no le salió. Ujú.
por diversas situaciones del destino terminamos en una guerra civil. Exacto. Pues sí, ¿no? Básicamente la revolución se puede considerar como una guerra civil. Es una guerra interna. Sí, también, sí. Es una guerra interna. Efectivamente. De hecho, pero bueno, o sea, el concepto de revolución, de hecho, en su significado, hay de que estoy de modo mamador leyendo teoría de la historia conceptual. Y bueno, o sea, es cuando lees el concepto de revolución, específicamente te dice, se trata de una guerra civil como tal, que por lo general es de términos violentos. O sea, obviamente, retoma esta cuestión de la violencia. Pero, por ejemplo, es un término igual que históricamente se puede ir modificando, depende. Entonces se puede ir adecuando. Pero esa es otra historia. Sí, güey. Es que sí, güey. O sea, las revoluciones son guerras civiles al final de cuentas. Pero bueno, entonces pues sabemos que Madero intenta primero llegar de una vía limpia, democrática, pero pues después de que pues, Porfirio Díaz hizo lo que hizo, pues se da cuenta de que pues no va a jalar así y que no tiene más remedio que un levantamiento armado para acabar con estas injusticias. Pero pues aquí no venimos a hablar de lo que ya sabemos y hemos repetido 1,000,000 veces de Madero, sino de su interior, sí, su parte espiritual. ¿Cómo le llamaba Freud, güey? Su ello o su super yo. El ello. No sé, el caso. No sé. Bueno, la mamá de Freud, güey. Sabemos que Freud también era un. Su psicoanálisis, güey. Sí, güey. Sucio, desgraciado. Pero bueno, entonces, pues Madero era una persona que estaba alineada a la idea del espiritismo. Cuando nosotros pensamos en Madero y su espiritismo, pues nos reímos. De hecho, recuerdo que para el 2010 que fue el bicentenario. No, fueron. Sí, fue el centenario. Bicentenario de la independencia. El centenario de la revolución. El caso es de que creo que sacaron unos spots del gobierno de Calderón que hablaban de hecho del espiritismo de Madero. Estaban como que medio cagados, pues. Mira, yo no me acuerdo de los spots, pero pues ahí tengo la revista. Me la voy a llevar a Mérida. Bueno, decía Alberto que de hecho en casa de mi abuela, bueno, por mis tíos que sí dieron esa revista, pero aquí en Cancún por circunstancias del destino y una administración de cierto gobernador que no voy a decir su nombre, nunca llegaron esas revistas. Es el efectivamente, no puedo decir su nombre. No llegaron esos libros. Que no puede ser nombrado. No puede ser nombrado. Pero pues sí, aún así, este rollo del espiritismo Madero no es algo que pues hayamos descubierto hace poco. Desde ya su época se sabía que el vato era así. Y una de las grandes muestras es un fragmentito de una publicación que publicó El Globo. No El Globo Pastelería, una revista, panadería, sino la revista The Globe, pero pues en inglés, ¿no? En 1911, que dice: nosotros que nos reímos de Madero y su espiritismo, prometemos no burlarnos más cuando un espírita se proponga derribar a un déspota de la América hispana. Bueno, eso fue lo que hizo. O sea, podrá ser el morro de los cuarzos, pero el vato logró su propósito. Es importante, güey. Tú puedes hacer todo lo que quieras así con tus cuarzos, vato, mientras sigas en este pedo revolucionario. De los cuarzos. Pues sí. La insurrección que recorría el norte del país a finales de 1910, en un principio no asustó a nadie, lo sabíamos. Por su comienzo incierto parecía condenada al fracaso, y ante la distorsionada mirada del gobierno, el jefe de la insurrección era insignificante. Lejos estaba de ser un punto honoroso militar, y difícilmente se le podía considerar un caudillo, porque recordemos que en tiempos de Madero, si no eras un militar, efectivamente, o por lo menos si tú querías armar una revolución, si tú todos necesitaban un revolucionario prácticamente. Prácticamente es como decimos, Carranza no sería nadie sin Obregón. Así es, exacto. Pero bueno, era tan solo
un hombre de pequeña estatura, de trato agradable, buen bailarín, algo excéntrico y como revolucionario sorprendía su respeto por la vida humana, cosa que también pasaba con Ángeles. Su presencia física ciertamente no le favorecía. Estaba pequeñito. Apenas alcanzaba el metro. ¿Cuánto habíamos dicho? 57. 50 y cacho, no llegaba al metro 60. Aquí en la fuente que lo estoy sacando, que es un pequeño texto que arma Alejandro Rosas, lo pone como metro 73. ¿No es cierto? Era más pequeño. Sí, lo más seguro. Pero era mucho más pequeño. Es que, güey, también, ¿cómo carajo vas a medir la estatura de una persona de 1960? Bueno, o sea. Bueno, igual sí tienes razón. Usas el a lo mejor ese dato es con zapatos de plataforma, una mamada así. Puede ser, güey. Pero no mames, un zapato de plataforma que te aumenten 20 centímetros. Pero pues sí. Entonces, una de las. Por ejemplo, voy a citar aquí una frase. El movimiento carece de importancia, declaró a la prensa José Limantur. El jefe de los revoltosos es un hacendado de Parras, a quien juzgo una persona de buena fe, pero un tanto desequilibrado. No hace mucho se creyó apóstol y se dio a predicar el espiritismo. Ahora, atendiendo al consejo del espíritu del gran Juárez, pretende derribar al gobierno y reformar la sociedad, cosa que ya lo vi. O sea, bueno, el vato tenía ahí sus... Ahorita lo vamos a ver con qué bueno, ahí, bueno, o sea, tenía sus... ¿Cómo lo digo? Sus, digamos, ideas. Pero sobre todo Limantur. Yo creo que fue con Limantur con el que hablaba. O con el que terminó de hablar. Creo que fue... Sí, el que hablaba mucho con... O sea, oye, güey, ahorita que dices eso de que Juárez le hablaba, ¿no se acuerdan de Maduro cuando dijo... con las palomas, ¿no? Chávez se me apareció en un sueño. No era un pajarito. No era un pajarito. No, también era lo decía Chávez, que Chávez se me apareció en un sueño. Era un pajarito. Era el pajarito. O sea, que según Chávez. Decía que se sentaba y que el pajarito le daba vueltas, güey. Pero es que el caso, por ejemplo, de Limantur, por ejemplo, es algo que decía Madero. O sea, realmente, o sea, no hagas tanto pedo. O sea, porque como tal, Díaz de tarde o temprano se iba a morir. O sea, le dijo, o sea, tú deja que Díaz ahí naturalmente se muera. O sea, pero obviamente Madero pues tampoco le iba a esperar mucho tiempo. O sea, ya que ya como... Ya es como el Mijay. Es como el Mijay que de una vez, quiere heredar la... Así como Fox. Como una Sugar Baby, güey. Puta, ni que fuera Sugar Baby para esperar que se muera su Sugar Daddy. Sí, güey. Pero pues sí. Ahorita vamos a ver qué pedo esto con Benito Juárez. Está interesante. Pues bueno. El ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, Limantur, pasó por alto el sentido político o militar de la rebelión, pero tocó a las fibras sensibles de la personalidad de Madero, incursionando en su historia íntima y arrojando una luz sobre el rostro desconocido del levantamiento, las motivaciones espíritas de Don Francisco. ¿Existieron realmente o influyeron en su decisión de recurrir a las armas? Es una buena pregunta y ya sabemos la respuesta, que es que no. Porque al final de cuentas, lo vamos a mencionar al final, pero al momento en el que Madero toma las armas, se traiciona a sí mismo. O traiciona a su propia... Bueno, sí, como tal. Ahorita lo vamos a ver, Pues bueno, la doctrina espírita floreció plenamente en México en el último cuarto del siglo XIX. Provenía de Europa y encontró su mayor arraigo en los estados del norte de la República, porque son los pinches mamadores que siempre están yendo a Estados Unidos y se van a Europa. A poco les extrañaba la fundación de círculos espíritas, la publicación de periódicos y revistas especializadas, o la organización de congresos nacionales sobre espiritismo. Esto pasaba, o hacían congresos nacionales, los güeyes. O sea, realmente algo que hay que decir, que bueno, la corriente espírita como tal, la del 19 sí tiene un arraigo importante en el caso de... en Francia y sobre todo en México. Bueno, en México por el caso de lo que pasa con el afrancesamiento. O sea que viene toda esta cultura francesa en el país y bueno, esto lo termina arraigando. Y bueno, termina por darle forma a ciertos cultos, no necesariamente el espiritismo como tal, cultos, no, o sea, es como que lo que pasa es que se deforma, así como los católicos que tenemos varias sectas,
Bueno, por darle algún sentido, mira, o sea, todos retoman a Jesús y Dios, pero a la hora de pagar impuestos es otra historia. En fin, el punto es de que como tal sí tiene un importante arraigo como tal. De hecho, para los que están en Mérida, creo que hay una sección que de hecho hablas... No, perdón, esa es masonería, perdón. No, creo que no hay todavía una sección. Sí, es otro pedo. La masonería es otro pedo, de la cual también vamos a hablar algún día. Sí. Pero bueno, entonces, como doctrina filosófica, el espiritismo gozó de una buena aceptación en México hasta muy entrada la década de 1940. Y un ejemplo claro de esto es Calles. Calles mamó y mamó y mamó y recontramamó contra los católicos, contra todos los que tuvieron alguna religión, y el güey al final le terminó hablando a los espíritus. Calles se terminó volviendo espiritista en su lecho de muerte. Ya en sus últimos años Calles se hizo espírita. Y algo divertido, nada más para reírnos, Calles se murió el mismo día que Lázaro Cárdenas, pero en diferentes años. Mira. Así, o sea, se murieron en diferentes días, en diferentes años, y están como mentándose la madre el uno al otro. No me toques, hijo de tu puta madre. No se exilió, creo que durante con Cárdenas en Los Ángeles o algo por el estilo. Creo que sí. Se fue a Estados Unidos. Bueno. O sea, aquí cuando te exilian, te vas a Estados Unidos o te vas a Cuba. O a Cuba, pensé. Depende para qué te alcance. Pero bueno. A Francia. Francisco Manero no fue la excepción. A través de la biblioteca de su padre conoció las bondades del espiritismo y desde 1902, establecido en San Pedro de las Colonias, Coahuila, se dio la tarea de difundir la doctrina. O sea, básicamente Madero era de esos loquitos que se ponían en el centro. Que si el fin está cerca, el fin está cerca. O sea, el vato era... pregonaba su espiritismo. Prácticamente. Sí, no, olviden, era como el loquito del centro, pero con dinero. Sí, no, sí, a huevo, sí, a huevo. Sí, güey. Hay que tener, sí, creo que lo mencionamos en el episodio pasado. Madero no era un jodido, Madero no era un jodido, Madero era un güey acomodado. Ese vato no viajaba en colectivo. El vato hizo campaña con la avioneta, güey, para que hables de lo pudiente que era el vato. Ah, sí, para que se hagan una idea, güey. Así es, güey. Pero bueno, pues el vato, como ya lo decía, se ponía ahí a difundir su doctrina y en su propia casa fundó y dirigió el Centro de Estudios Psíquicos de San Pedro, a donde asistían de hecho, creo que es en el Tigre. Ahorita que dices esta madre, güey, recuerdo que hay una película que se llama creo que El Tigre de Santa Julia, en donde tocan de hecho esta parte del espiritismo, güey, y se hacen como una sesión espiritista, güey, en donde creo que el protagonista lo posee el ¿cómo se llama? El espíritu de Madero, una mamada así, ahorita que recuerdo. O sea, creo que es El Tigre de Santa Julia, no recuerdo cuál película es, pero sé que es una película algo parecido de que salió, güey, pero tocan este pedo del espiritismo, güey. Como data. Sí, güey. Sí, güey, sí se llama El Tigre de Santa Julia. De hecho, es una canción, güey, pero igual es una película. Las Tigres del Norte. Sí, no, es una canción. Es una película. No lo sé, basado en la vida real, creo. No lo sé, la verdad. Es más o menos así. Igual hay una revolucionaria. Pero bueno. Como agua algo por el estilo. Quiero que se ambiente a la revolución. Ah, está bueno. Eso de comida. Si quieren ver una película sobre la guerra cristera, está Cristiada, se llama. Estará. De hecho, ahí como anécdota. Creo que fue antier, fue el 21. Esto estamos grabando 23. Sí fue antier. Entonces el pedo como tal fue que al parecer el padre de mi capilla, yo no fui a misa, o sea, yo estaba en mi casa. Llegó mi mamá preguntándome, oye, ¿cómo se llama esa época donde el presidente dice que perseguía a los pobres católicos? Yo dije, o sea, güey, es que dio como que su speech, güey. O sea, me dijeron que dio su speech acerca de la guerra cristera. Yo le dije,
tan inocentes no eran A ver, tampoco mamá, los siéntate, dos, o sea, tenemos que y hablar. le empecé a hablar de dos cuestiones, digamos, las altas jerarquías al final terminaron traicionando a sus feligreses, güey. Eran unos hijos de, igual eran Culeros, tenían sus güey. trapitos sucios, como lo dije. Tenían sus muertitos igual. Sí, güey. De hecho, justamente hoy estaba leyendo sobre un cura que mataba, güey. Que era un cura de la época de la guerra cristera, que el vato no le tenía miedo a andar matando gente, güey. Porque también. Igual hay uno que llegó a Yucatán, güey, creo que se apellidaba Bozada. Y el vato en Michoacán armó así como que medio guerrillas o algo así. Sigo diciendo de que Armó y les su fue bien con desmadre ahí. Calles. Si hubiera sido Alvarado, Dios padre. Ay, güey, sí, Güey. Güey, fíjate que precisamente por ese pedo de mi trabajo de tesis, yo estoy viendo aquí cómo le llegan las cartas, güey, de no seas mira, danos la iglesia, no danos la iglesia, danos la nave, o sea, o una partecita para ahí. Pues, Mira, sí, güey, yo creo que si la Alvarado chingada. hubiera tenido la oportunidad de hacer lo que hubiera querido hacer en la catedral, güey, lo hubiera hecho. ¿Crees que no hubiera? ¿Tú crees que no? Pero ¿Sabes Por si lo hizo, ¿Sabes o qué sea. siento? ¿Sabes qué siento que el güey hubiera hecho? Hubiera hecho así como vieron ese capítulo donde se copia la iglesia, güey, que le gana la demanda al reverendo Alegría, güey, que se pone a dar un concierto de rock ahí en la iglesia. Ay, hombre, de Eso estilo, hubiera hecho pero Alvarado. Sí, güey. Pero bueno, en las tradicionales sesiones de miércoles y sábados, Don Panchito, como le llamaban cariñosamente, desarrolló una facultad que le había sido revelada años atrás en un círculo de París, la de medium escribiente. Entre 1901 y 1908, Madero puso en práctica esta mediumnidad y en trance escribió una serie de textos, los cuales afortunadamente han llegado hasta nuestros días, considerados por quienes asistían a las sesiones y por el propio Madero como verdaderos mensajes dictados por espíritus que transitaban por el espacio infinito. ¿Qué chingados es esto de la mediunidad? Básicamente lo que hacía Madero era que entraba en trance, o sea, cerraba los ojos, se dejaba ahí como un pinche hippie, güey. Y por los espíritus le hablaban y él iba escribiendo lo que le iban diciendo. Y cuando le dejaban de hablar, el vato iba y se lo comunicaba a todos. Eso era, básicamente, agarran de raza. ¿Sabes qué siempre me ha dado curiosidad de estos temas, güey? Es como de que, ¿por qué se nos aparecen los fantasmas como se nos aparecen? O sea, ¿por qué con ropa? O sea, la ropa no tiene alma. O sea, ¿qué pedo ahí? O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué sentido tiene el hecho de que se te aparezca un fantasma con ropa? O sea, este pedo, si te pones a pensar, está bien extraño. Güey, ¿no has visto estas mamadas de cuando... ¿O por qué no se hunde? O sea, si digamos que no tiene peso ni nada, no tiene masa. Esa es una buena pregunta. El fondo pregunta. de la tierra o la chingada, o sea. Bueno, es que también tú estás traspasa. hablando de un fantasma como algo tangible, güey, que puedes ver y tocar. Es muy subjetivo. Pues es que se supone que los ven, güey, o sea... hay No, personas que yo vi el no. Los espiritistas, güey, no ven a los fantasmas. Dicen, ¿qué pedo, carnal? Y se tocan. No, o sea, pero sí creen en este pedo que hay espíritus que están ahí alrededor y la chingada. y Pero que es que ellos no los ven, los escuchan. Ellos escuchan a los espíritus, güey, y se pueden comunicar con ellos, pero no necesariamente es que lo puedan ver, güey. Es digamos, extraño, pero sí está cabrón eso que comentaste. Digamos porque siempre vemos a los fantasmas. hay ahí un imaginario colectivo que tendríamos que definir muy bien. Sí, güey. Sí. Pero No bueno. parecen desnudos. A lo mejor le decían, la verdad yo soy una representación de tu mente. Al chile vato solo estoy en tu mente. Pues sí, soy producto de la tacha que te De hecho creo que hay un episodio de los Simpsons Pero bueno. que lo explica porque bueno, creo que es creo que hay un De hecho, hay un episodio episodio de los Simpsons. creo que le pasó a Mary la mamada cuando creo que hay un espíritu que le está explicando, o sea, como que su futuro, una mamada así, y se puede transformar el espíritu a su voluntad. es Yo una creo que es cajita de cuando conoce a Margot o algo por el estilo. Pero quién sabe.
Recuerda que cuando... Bueno, no sé lo vamos, o sea, a la pelirroja. A la pelirroja. ¿Cómo se...? No se llama Margota, güey. O bueno, es que a lo mejor yo la conozco Sí, por yo lo vi en el... No se me acuerdo. Yo lo vi en el 7, güey. ¿Cómo carajo se llamaba, güey, en inglés? O sea, sí, yo también lo veía en latino, güey, pero creo que Margot. yo la recuerdo. Margot se llama. Margot. No Margota, Margot se llamaba. Creo. No me acuerdo. En fin, las comunicaciones espíritas no tenían nada de sobrenatural. Eran al mismo tiempo una lección de moral y de civismo. De acuerdo con los dictados de la providencia, Madero debía prepararse física y mentalmente para la misión que le deparaba el destino. Es Liberar al ¿Cómo te país. preparas para eso, güey? O sea, tú. me imagino como Rocky, así de con sus huevos, así en la mañanita. Así Mientras lee un libro como mamador, güey. A huevos. Sí. Ay, no estaría bien Mientras- mamón eso, güey. Sí, Yo quiero- güey. quiero No, ver algo entrenando la así, mente, güey. ¿no, güey? Entrenado así de corro, ¿no? En tu caminador. Y a Foucault, o a Nietzsche, No, güey. Pues sí. Liberar al país de la oprobiosa y decadente dictadura porfiriana. Comenzó entonces a disciplinar su cuerpo y a someter sus pasiones. Junto con la formación espiritual, dedicó horas a su preparación cívica. Leía historia de México, seguía paso a paso el desarrollo de la política nacional, practicaba oratoria y anotaba metódicamente, siempre en libretas foliadas, sus reflexiones sobre la situación del país. Bueno, era un pinche nerd. Un intelectual de su Sí, tiempo. así lo podemos Pinche resumir. teto, güey. Exacto, un pinche teto. En una comunicación del 30 de octubre de 1908, el día de su cumpleaños número 35, Madero parecía estar listo para emprender su lucha. Cito: querido hermano, estás en condiciones de dirigir a los demás, de impulsar a tus conciudadanos por determinada vía, cuyo fin verás con la clarividencia de los elegidos. Has sido elegido por tu Padre Celestial para cumplir una gran misión en la tierra. Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto, gracias a la iluminación espiritual, el precipicio hacia donde se precipita tu patria. Cobarde de ti si no la previenes. O sea, vio el futuro. El espíritu. El espíritu le El está diciendo. espíritu le está vio el diciendo. futuro. Del futuro. El espíritu le está diciendo. O sea, le dijo tu culo si no padre haces se una está yendo al revolución. acantilado. No importa cuando digas esto en México, pero tu padre está yendo al acantilado. Básicamente eso le dijo. Güey, no mames. Continúa. Era la doña de los horóscopos, güey. No mames, güey. ¿Puede La ser? neta, le aplicó una chida, Bueno, continuó. Has visto igualmente el camino que debe de seguir para salvarse. Desventurado de ti, si por tu debilidad, tu flaqueza, tu falta de energía, no la guías valerosamente por ese camino. Querido hermano, has dado un gran paso en la vida de tu evolución, de donde recibirás la fuerza necesaria para luchar y para vencer. Esto es básicamente lo que le dice, ¿no? 2 meses después, Madero prendió la mecha democrática que incendiaría al país entero. Publicó su controvertido libro La sucesión presidencial en 1910 y pues a partir de ese momento pues ya, pues Madero se va como Gordon Tobón. Oye, hay como que un elemento medio religiosón, Sí. jesucristiano ahí, Cuando ¿verdad? le dice Te tu Padre pones a Celestial. pensar. Ajá, o sea, tiene un elemento muy extraño ahí, güey. Y Es sí que el acabó así, espiritismo o sea, está muy como tal es extraño. como una rama No del necesariamente, catolicismo, pero que retoma tú ciertos puedes elementos ver. del católico. Sí, o sea, como No, que me refiero a que la propia interpretación, o sea, la propia, pues, el propio discurso que él obtiene de ahí, de ese trance en el que está, o sea, tiene un elemento muy así de sacrificio, de Jesús, ¿no? Así de que, pues, tienes una misión, tienes que cumplirla, vas a acabar de la verga a lo mejor, O sea, ya te entendí. y que sí acaba. O sea, me refiero que esos elementos de Pero esto Jesucristo, lo güey, podemos aplicar en otros. del sacrificio, del No autosacrificio, necesariamente o sea, del camino, o sea, güey. pues sí, eso sí, ¿no? Si lo vemos en términos. Bueno, Un sí, poquito, o sí, sea, sí. no es como que él lo supiera a lo mejor. O sea, pero me refiero a que ya están ahí, o sea, y él lo está escribiendo, o sea, eso está muy interesante. Sí, entiendo.
Sí, güey. Pero sí, así tiene como dice Yoshi esta parte del sincretismo. Pero bueno. Y sin embargo, la lectura de Madero con respecto a sus propias creencias fue diferente. En todo momento le otorgó un sentido cívico, no militar, a los términos misión, lucha, batalla, triunfo, sacrificio, que leía en sus comunicaciones espíritas. Un pinche nerd. Es un pinche nerd que le dices pelea y el vato voy a pelear. Sí, básicamente. Ese tipo de. O sea, si Madero estuviera en secundaria actual, lo putearían. Lo putearían. Sí, güey. Bueno, sería muy bulliable. Ya ni sé cómo son las secundarias sí, a día de hoy. O sea, las cosas han cambiado mucho. Pero al menos en mis tiempos. Sí, güey. No, la verdad. Sí. A bendito sea, güey. Bueno, sí. Pues, pero Pequeña seguramente. historia aquí. Yo cuando llegué a la secundaria, güey, se estaban agarrando a vergazos en el patio. O sea, fue lo primero que yo vi cuando entré a la secundaria, güey. Que todos estaban agarrando. Pregunta seria. ¿Ibas a la tarde? Güey, imagínate la tarde. Imagínate. Entonces imagínate la tarde, güey. Ahí veías un vato Güey, yo sí fileando iba a a la otro, tarde. güey. Sí. No se va a decir que. O sea, estaba chido. O sea, yo siento que la época más hardcore de tu vida, güey, es la secundaria en cuanto a ser un puto diablo. Y si vas en la tarde es porque eres un puto diablo al cuadrado, güey. O sea, no mames. Y si sobrevives sin pedos, güey, la neta es porque de ahí tú estás destinado a ser presidente. Al chile. La güey. neta, güey. Al chile. Pero bueno, entonces como el vato no le daba este sentido militar a estos términos, por eso su cruzada enarbolaba la bandera de la democracia y esgrimía el respeto a la libertad. Entre sus alternativas difícilmente cabía la revolución. El espiritismo era pacifista por naturaleza, no contemplaba la destrucción, sino la permanente creación y la evolución del espíritu. Pinche hippie, güey. Anhelamos que cese la guerra que ensangrienta esta bella porción del universo. Le exigieron Del universo, así lo dice. esta No bella mames, porción del güey. universo. El universo está a tu favor, güey. Vibremos. Vibra. Bueno, esto se lo exigieron sus compañeros de la Confederación Espírita Mexicana en los meses más críticos del movimiento armado. O sea, hasta los mismos espíritas le decías, güey, estás haciendo algo que no nosotros. Güey, me recuerda el comentario de cuando, o sea, los haters lo hacen las estructuras cuando dices, antes era chido, madre. Sí, es como de que, güey, no mames. Como esta gente que dice, güey, no la violencia. Güey, estamos en una guerra. Nada, o sea, me recuerdan los vatos por de... definición. Madero está siendo violento. No. Chinguen así. Básicamente, güey. Pues bueno, hacia 1905 difícilmente se antojaba el estallamiento de una revolución formal contra el régimen de Don Porfirio. Madero había participado sin éxito en la política local de Coahuila y la mayor parte de su tiempo la empleaba en sus negocios particulares y en su formación espiritual. Espiritista comprometido, Don Panchito solía utilizar el seudónimo Arjuna, no Arjona, Arjuna, para firmar los artículos sobre doctrina espírita que publicaba en la revista La Cruz Astral de San Pedro. La Cruz Astral. O sea, güey. ¿No? La Cruz Astral de San Pedro, Coahuila. Astral. Un brownie mágico. Es que donde lo vean, güey, se parecen a lo que dice Pau. Es el morro de los cuarzos, güey. Es el morro de los cuarzos. De esos vatos que se compran su termo de 500 baros porque es un cuarzo, güey. Porque lo haría, güey. El vato es de dinero. El vato se compraría varo, su pinche termo güey, de ¿sabes cuarzo? Que estaría bien mamón que fuéramos vegetarianos. Güey, no, es que, güey, pobres animales. No. Yo siento que sí, Si hoy Madero viviera, güey, sería un vegetariano, güey. Sería vegano. Vegano. No consumiría gluten. Tendría mínimamente esos collarcitos que tienen un cuarcito aquí. Uh-huh. Así, güey. Con su sombrerito así de paja, así todo hippie, la chingada. Con una camisa así como que holgadísima. Que casi poncho, que parecen poncho. A la verga, güey. Así, güey. Pantalón. Iría a San Miguel de Allende.
e iría a San Miguel. Sí, iría a consumir peyote, güey. Ayahuasca. Que, bueno, ya viendo esos ayahuasca, más estrictos. Sí, creo güey. que es todo lo que algún día todos lo debemos experimentar. No, lo del peyote, güey. Ayahuasca. Es como ¿cómo se llama, güey? Como este chiste de, es como un retiro. Lo tienes que vivir. Te lo puedo explicar, Exactamente. lo tienes que vivir. Sí, güey. Eso yo siempre digo, güey, cuando alguien me preguntaba así de que, o sea, cómo era ir en la tarde en la prepa. No te lo puedo explicar. Bueno. Tienes que vivir. Tienes que vivir. En la prepa no está tan feo, La prepa No, está güey, bien, o sea, yo me divertía bien cabrón en la tarde porque en la tarde éramos los que, pues éramos los chingones, porque si llovía en la mañana, así de a cántaros. Ay, no mames, güey, yo me la tenía que Y los pelar, de la güey, mañana, así, sí, güey. ni pedo. Yo me acuerdo, güey, de una ocasión en la que literal, güey, como ahí de las 6:50, güey, antes de que entraran los de la mañana, se cayó un puto diluvio, güey, aquí, pero un putísimo diluvio, güey, de esos, de que estuvo 5 horas lloviendo, güey. O sea, un puto diluvio. Y Güey, los de la ni tarde eso nos suspendieron nosotros. las clases, güey. Nosotros, Y los de la mañana sí las tuvieron. Yo llegué con porque Yo el- esos llegué a ir güeyes con el tuve puto que- aguacero, güey. Yo sí llegué a ir con el No, o pinche sea, aguacerote. es que, o sea, sí, no fue por el aguacero, sino por el hecho de que llovió tanto. Por eso, güey, aquí, por ejemplo, aquí- La escuela está los pedos de inundada. que La aquí escuela aunque estaba esté inundada inundada, y la exacto, mamá te dice, O no, sea, ni pedo, tienes que trabajar, tienes que ir a la escuela, güey. Bueno, esa era en mi prepa, güey. Los de la tarde siempre salíamos ganones porque igual, güey. Ah, sí, eso sí. había Eso sí. una junta de maestros Eso sí. que se iba a tardar, güey, se hacía en la tarde. Yo si recuerdo, había güey, algún tipo de evento, se hacía en la tarde, güey. Y los de la tarde que siempre eran los más perdíamos tranquilos. clases, güey. Porque los de la mañana parecían pinches cocainómanos, güey. Parece que sabían. Miren, te voy algo y a estaban así contar, bien pinches te voy a alejados. contar Te lo juro. Sí, güey, sí. estaban Cuentan las leyendas urbanas. Cuentan las leyendas Que sí se urbanas, metían. no lo sé. De que dicen que hay un porcentaje mayor de que los de la mañana se meten actualmente más sustancias nocivas para la salud que los de la tarde. Güey, es que no manches. Sí lo creo, Sí, güey, es para como aguantar de- el desmadre, estarse Sí, güey. levantando temprano. No, güey. que ahorita, la gente que fue en la mañana en su tiempo, Ah, ahorita consumen más de ese tipo de sustancias. sí, güey, café. Pero en dicen, periodo pinches. tallerbita conoce muy bien trazo. Sí, lo sé. Sí, güey, quedaron todos traumados, güey. Es como que no mames, ahorita buscan No, la fíjate que la tranquilidad, güey, tarde en sus pinches me ha vidas. dado buenas cosas, muy buenas anécdotas y yo lo recomiendo, la verdad, un día de estos. Sí. Solo decir a los de la mañana y más a estos pinches profes que chingan a su madre, arruinaron mi viernes en mis últimos años. O sea, es que, güey, hijos de su puta madre, ¿qué les costaba quedarse en la tarde a tomar su junta? O sea, güey, eran tan ojetes, güey, que terminaron diciendo que el director lo pasara a la mañana y estos cabrones se pueden ir temprano, güey. Y, güey, uno jodido, güey. Tengo ese pedo Tiene que atorado poner una desde hace puta 3 años, comida a las dice. 9 de la noche, Dios, padre, si te asaltan o no, güey. O sea, güey, sí. Güey, eso yo no entiendo las escuelas Ah. que salen a las 9 de la noche. O sea, no mames, Sí, cabrón. güey. O sea, yo güey. en la prepa yo salía a las 8, güey. 8:40. 8:10, yo salía a las 8. No, yo me la tenía Bueno, que salía a las salía a 7:50. 8:40. Alguien me Solo está venía viendo saliendo yo a las 8. de mi escuela y todo por el estilo, y eres de la mañana, no eras profesor, chingada. Güey, a ver, ya la neta, antes de que continuemos con este tema, porque siempre nos pasa, güey. Sí, nos vamos muy. Pero bueno, a ver, tengo que contarlo, güey. Mira, salíamos a las 8:40 y qué tan peligroso estaba luego. Que un camarada mío de pronto llegó al paradero, estaba blanco, güey. Estaba pálido porque un vato le sacó un picayelo. Verga, Y ahorita le que dijo, mencionas eso. Le dijo, pasa tu teléfono. Y él así de, no mames, no, pues sí, aquí tienes. Y era un teléfono jodido, güey. Jodido lo que le sigue. Ujú. O sea, y en ese tiempo eran teléfonos jodidos. Entonces, Sí, güey, el vato así de que, no importa, no, tranquilo, esto no es para ti, sigue estudiando. Y se metió el picayelo. Güey, suena otra la vez en el mamada, bolsillo pero sí y es se una fue, realidad. se Pero fue. sí es una realidad. A la verga. A lo mejor porque era un teléfono muy jodido, güey. Dijo, no, vale. Sí, Güey, o sea, estaba literalmente, jodidísimo, si esa tú lo me estaba vieras, cayendo dirías. pedazos. Entonces, tampoco es para ser tan ojete. No, güey, a mí, güey, lo más culero que me pasó, o sea, ya cuando yo iba a la prepa, güey, yo regresaba a las 8 de la noche a veces, güey.
Y ya era la época culera de Cuautla, ya era la época en la que Cuautla era la ciudad más peligrosa, una de las ciudades más peligrosas del país. Y yo tenía que caminar a veces por la colonia pudiente. Más culera de Cuautla. No, por la pudiente, por así decirlo. Ah, ok. Pero el peor de esa colonia es que apenas se metía el sol, güey. Estaba todo desierto, sí te entiendo. Ya nadie salía de su cuarto, ya nadie salía de su casa, güey. No pasaban carros, no pasaban taxis, no pasaban nada, güey. Y yo tenía que caminar por ahí para llegar a mi casa porque el camino me dejaba en mi casa. Entonces en una ocasión, güey, yo iba pasando por enfrente de una escuela, güey, y había viento, güey. Yo cuando salía en la noche, güey, no me venía con los audífonos, güey, porque de pendejo me voy a venir escuchando algo muy música, güey. interesante Cuando salía de igual noche, aquí güey. yo no ocupo audífonos. No, o sea, yo sí, güey, pero cuando es de noche no. No, yo no ocupo audífonos. Cuando es de noche cuando ya salgo no no ocupo. puedo ocupar. Porque el mexicano tiene que estar al 100, Sí, güey. güey. Al 100 de que está escuchando aquí. Porque si escuchas, es como que, la verga. Sí, güey. Bueno, el punto es que justamente por ahí va la historia, güey. Yo iba bajando una calle, güey, ya había pasado a la escuela. Y por el aire, güey, frente a la escuela había un poste de luz. Y el aire, güey, despegó un cartel que había ahí, güey. El punto es que sonó, güey, cómo se despegaba la cinta, güey. Y yo lo escuché atrás de mí. Y con güey. cara de vale. Cómo se despegaba, güey. Y yo, puta madre, güey, cuando escuché dije, puta madre. Pero y ya, güey, Eso me recuerda una anécdota. todo paniqueado, güey. Y ya Güey, vi el eso me cartel, recordó güey, una y dije, anécdota "Oh, no". de una vez que estaba yéndome con un compañero. Estábamos, o sea, es que había dos calles donde podía tomar el camión. La ruta 4 y la Talleres. Entonces, pero para la Talleres es como 2 cuadras más o menos que te tienes que caminar. Y el peor es de que, pues yo estaba con este amigo y todo. Y estábamos comiendo con pan porque me había invitado porque había una panadería cerca. Entonces estamos caminando todo el pedo y bueno, 2 compañeros nuestros como que hacen la simulación que nos van a saltar, güey. Y la mamada, güey, yo sí lo sentí tanto, así que, güey, sí le agarré la mano. Y como en karate, pues te enseñan como que a inmovilizar, o sea, con navaja. O sea, obviamente no para que tú lo hagas, sino para que, por si acaso, güey. Entonces como que lo boté y güey, bueno, me doy cuenta, tranquilo, soy yo. Y dije, no mames, güey, o sea, porque, o sea, Sí, ese es el instinto de supervivencia, ¿sí me entiendes? Es un instinto de supervivencia latinoamericano. Y más cuando eres cancunense. sí, güey. Pero bueno, continuando con este pedo, güey. Nos desviamos. Como dice Paulino, siempre nos desviamos, güey. Bueno, Arjuna es el nombre del personaje central del Bhagavad Gita, libro que forma parte de la magna obra de literatura hindú, el Mahabharata. Es un noble señor que antes de entrar en combate pide al dios Krishna que lo ayude en la batalla y le muestra a su enemigo. A la cabeza del ejército del rival viene Bhima. Arjuna se sorprende al ver que entre las tropas enemigas se divisan sus parientes y sus amigos. Su dolor es inmenso. En la guerra que se avecina se enfrentarán hermanos de raza. Imagínate, güey. Entonces, ¿se veía Madero de 1905 en el papel de Arjuna dirigiendo una guerra civil? Puede ser que... Te digo que Ajá. tiene estos elementos, güey. Y ¿sabes qué es lo que más sorprende? Es como de que, Madero, sabes que este pedo va a ser violento, güey. ¿Por qué insistes en ser un hippie? ¿Por qué? Mira, yo siento que al final de... Mira, yo creo que el capítulo anterior, güey, cuando hablamos de Huerta, cuando le dice a Huerta, tienes 24 horas para demostrarme ser leal, güey, nos deja ver, güey, que Madero tenía un corazón muy noble, güey. Y a lo mejor era por eso que el vato quiso buscar hasta el final, güey, buscar la manera de no tener que llegar a ese punto. Tantos pedos, ¿no? O sea, Ajá. no armarla tanto de pedo, más de a pedo. Exacto. Pero bueno, de las docenas de comunicaciones espíritas recibidas por Madero, destaca una. Cito. Querido hermano, te diré que nuestros esfuerzos están dando resultados admirables en toda la República. Defiende en tu libro, La sucesión presidencial, los intereses de ese pueblo desventurado. Todo esto, aunque doloroso, contribuye para preparar el desenlace del gran drama que se dará en el territorio nacional el año de 1910. O sea, esta comunicación es de noviembre de 1908 y le dice, en 1910 va a haber un gran drama.
Entonces ya le está anticipando, güey, que en 1910 algo va a pasar. Ajá, sí. De por sí va a haber elecciones, ¿no? Sí. Sí, pero creo que para este punto todavía no pasaba lo de la entrevista a Díaz Krillman. Ah, no, sí, tienes razón. Creo que todavía no. Todavía no. Pero bueno, algo ingenuo decía tener este documento revolucionario que notificaba al gobierno porfirista la fecha, el día y la hora en que debía comenzar la revolución. Porque pues ya lo sabemos, ¿no? Lo que pasó con el plan de San Luis, que decía, era designado, decía Madero en el plan, el 20 de noviembre del 20 del entrante de noviembre, para que a las 6 de la tarde en adelante todas las poblaciones de la república se levanten en armas. Ya lo habíamos visto en el episodio pasado, de que pues es una revolución que tenía fecha y hora, güey, para empezar. Obviamente ningún otro plan revolucionario en toda la historia de México fijó con semejante precisión el inicio de un levantamiento armado, sin olvidar la importancia del contenido político y considerando que Madero seguía a pie juntillas los escritos espíritas que por su mano se escribían, se puede aventurar que el de San Luis es el único plan político de la historia mexicana con un elemento espiritista: la fecha, el día y la hora para iniciar la revuelta. Por lo demás, es un documento con pasiones muy humanas: el poder y la política. Imagínense. Pero bueno, como estaba yo comentando hace rato, el 20 de noviembre de 1910 Francisco Madero violentó sus propias creencias y transitó de su espiritismo idealista al campo de la política real, donde se decidían verdaderamente los destinos de la nación. Se dio cuenta literalmente por eso, de que hablando no necesariamente se arreglan las cosas, ¿sabes? Hay que hacer otras gestiones. Se dio cuenta que no necesariamente hablando se entiende la gente. Menos en México, güey. Menos en México, exacto. Pues sí. Literalmente el primero en decírselo fue Zapata. Así de que, chinga tu madre, seguimos aquí en pie de lucha. Exacto, fue así porque, bueno, ya lo vimos en el episodio pasado, como pues Madero no termina por una reforma agraria. Las cosas que necesita, la reforma agraria que pedían los zapatistas, y que pues Zapata le dice, no bitch, aquí vamos a seguir hasta que... Lo que es muy entendible, es muy entendible. Y lo siguieron. O sea, bueno, los ideales. Sí, güey, más conociendo al cabrón de Zapata. Ahí lo digo. Pero bueno, por eso la revolución representó una tragedia personal para Madero, una derrota de la razón. Madero no andaba preparado para andar a ese camino, y así su efímera victoria lo demostró, de que Madero no estaba listo para hacer eso que le decían los espíritus. Las contradicciones políticas y sociales de un México dolorosamente desigual, que fueron las verdaderas causas de la revolución, rebasaron por completo las motivaciones y las buenas intenciones de Madero. Con el espiritismo o sin él, en 1910 el régimen porfiriano tenía contados sus días. No puede negarse, sin embargo, que por su fervor por la doctrina espírita impulsó a Madero, de una u otra manera, a tomar decisiones que en el contexto general contribuyeron a desencadenar una de las transformaciones sociales más grandes en la historia de México. O sea, aquí lo apunta bien Alejandro Rosas, de que con si Madero por fin iba a terminar cayendo, ya fuese porque alguien lo derrocara. Porque por ejemplo, siento que Madero fue... Sí. Bueno, o sea, voy a decir esta expresión, no necesariamente tiene que ser adecuada. O sea, prácticamente creo que Madero fue el mal necesario de Díaz, porque si Díaz moría, el pedo era la sucesión. Ese era el pedo. Por ejemplo, dejamos a Limantura a cargo, o dejamos a Bernardo Reyes, ni de pedo Félix Díaz, para que no me empiecen a mamar. O sea, literalmente Porfirio Díaz sabía que Félix Díaz no era, digamos, la persona más adecuada para ocupar la sombra de Díaz. Pero es otra historia. El pedo es que, por ejemplo, era esta cuestión acerca de quién era el más adecuado. Entonces, al final, ¿qué hubiera terminado pasando? Tal vez es muy especulativo lo que voy a decir. A lo mejor si hubiera
se hubiera estallado un estallido social, una guerra civil entre las élites porfirianas por quién iba a asumir el poder, y a lo mejor se hubiera gestado con, bueno, ya los movimientos que se estaban dando, que sería tal vez una posible razón, pero creo que al final Madero termina canalizando todos estas inconformidades, sobre todo por ejemplo el caso de, bueno, o sea, con Pascual Orozco, con Villa, con Zapata, pues hasta cierto punto. Bueno, entonces son como que, bueno, Madero logra como que meterse a este sector popular, más allá, digamos, de una clase de las élites como podríamos pensar, más que nada, viéndolo desde perspectiva, sí hay como tal, o la revolución que intenta hacer Madero, pues sí se ve que sí es un corte social de los estragos más bajos, clases medias, pues igual podríamos meter un poco, por ejemplo, como que estos puntos que igual. La revolución bien podría ser considerada una revolución socialista. Pero obrera y agraria. Obrera y agraria. Social. Bueno, comunista no tal, pero socialista. Te voy a decir que, bueno, igual tuvo sus momentos, porque por ejemplo, muchos de los documentos de aquí de la G. ¿Cómo se llaman? De Alvarado. Ay, del que va. Ay, Felipe Carrillo Puerto. De Felipe Carrillo Puerto. Yo no tengo los documentos oficiales, güey, no tienen el gobierno de México. ¿Ya ves el sellito? Uh-huh. El sellito que tienen todos los documentos oficiales no dice gobierno de México o algo así. Dice gobierno socialista. Así, güey. Gobierno socialista de Yucatán. Así, güey. Y en un triangulito. Sí, porque era el logo del Partido Socialista del Sureste. Uh-huh. Y así, güey, sin pena. Güey. Algún día también vamos a hablar de Carrillo Puerto. Otro personaje. Interesante. Todos los analistas del Partido Socialista y por qué Obregón se llevaba muy bien con él. Dato curioso, iba a ser presidenciable, pero no. Sí. Tal vez la única cosa que le podríamos reprochar a Adolfo era como tal. No, o sea, Carranza lo quería para su sucesión porque no se llevaba muy bien con Obregón para esos tiempos, pero. Sí, no, Obregón al final del periodo de Carranza termina desertando del ejército y pues, güey, Obregón mata a Carranza. O sea, Obregón es el que termina por matar a Carranza. O sea, no. Pero tenía la intención, o sea, ya había ganado. No me acuerdo cómo se llama. Creo que el güey que mata a Carranza se apellidaba Hierro. Tenía un apellido de metal. No sé si Hierro o Fierro, pero tenía un apellido metal. El villista. Creo que era Hierro. Que de hecho, hablando de ese vato, güey, creo que se llamaba estaba viendo de hecho un documental de Paco Taibo acerca de la toma de Zacatecas, la más en 1914, la batalla más sangrienta. Bueno, para Ángeles, digamos, su estrategia militar más exitosa. O sea, como tal hablan de Fierro, de que tenía una motoneta Jetta, una motoneta Indio, creo que se llamaba la marca. Entonces el pedo es de que según se intentó subir como que al puto cerro con esa mamada y que cayó en picada, güey. Sí, lo o sea, literalmente vatos, entre pinches cañonazos y metralletas, güey, el cabrón. Pero sí le sobrevivió, güey. Oye, me imagino al vato así, ay, qué pendejo me vi, güey. Me di como anécdota. Sí, sin ningún problema, güey. Voy a buscar quién mató a Carranza, güey, porque ya no sé qué. ¿Cómo se llamaba ese güey? Yo recuerdo que se tenía un apellido como Fierro o Hierro o algo así. O sea, apellidaba eso no sé, creo que las mismas palabras que dijo Carranza. Fuera. Sí, a huevo, José Rodolfo Gil Agustín Herrero, güey. Rodolfo Herrero, güey, sí, se lo sabía. Tenía un apellido metálico. Bueno, incógnita resuelta. Así es. Pero pues sí, o sea, como dice Paulino, o sea, bien se podría considerar una revolución como una revolución de izquierdas. Porque, o sea, vaya, tal vez lo único que realmente le hizo falta a la Revolución Mexicana para que fuese considerada una revolución socialista era pues buscar la dictadura. No, fíjate que, o sea, como tal eso no se planteó, casi nunca se llegó a plantear. No, o sea, obviamente no se planteó, güey, pero fue lo único que le faltó, güey. Porque si se hubiera planteado, güey, es una revolución, güey, porque se hubieran invadido el país.
ahí por... No, pero, o sea, te vas a... hubiera sido un cambio muy radical, güey, de acontecimientos, porque aquí ya no estaríamos hablando de la Revolución Rusa como el parteaguas de las revoluciones comunistas. Güey, ¿te imaginas esa mamá de los capítulos de historia, güey? La Revolución Mexicana. La Revolución Comunista Mexicana, imagínate. Obviamente no iba a durar mucho. Todos ya sabemos por qué. Tenemos ahí un amiguito. Hasta el cansancio, una infinidad de episodios. Pero hubiera sido un muy buen parteaguas, sobre todo no solo en México, sino en la región. El día que llegue a pasar eso aquí, güey, no le van a decir así. Le van a poner algún otro nombre. Obviamente si es que algún día llega a pasar eso. Si algún día llega a pasar eso, yo prometo, güey, que me voy a disparar en... No hagas promesas, güey, ya ves cómo no hagas promesas, ya sabes lo que terminas. No hagas promesas, güey. Sí, güey. Sí, güey, la neta. Pero mira, yo siento que sería así. Le pondrían otro nombre y Bolivariana, Estados Unidos no haría nada, güey. Estados Unidos no haría nada, güey. Es como que no, estos vatos no son así, mira, velos, no son así. Ellos no son así, yo conozco a todos sus hijos. Y he salido a todas sus reuniones familiares. República Bolivariana. No creo. No, fíjate, el caso de Bolívar aquí en México no tiene peso. Porque Bolívar como tal es más sudamericano, si lo queremos ver en perspectiva, históricamente hablando. Es aquí de hecho... todo ese rollo de la América Unida nunca llegó como tal, a lo mucho tengo entendido que es más el aspecto del juarismo y Juárez de las Américas, ¿no? O sea, es más el pedo de Juárez pesa, pero Bolívar que aquí casi... O sea, no lo vemos como un personaje como el Libertador que los colombianos, los venezolanos, los chilenos, los... que todos en Sudamérica prácticamente lo tiene como un personaje muy importante, pero o sea, viéndolo en perspectiva, en México no tendría ese peso. No, y o sea, el único libertador aquí en peso mexicano es... Bueno, ese caso lo podemos meter entre comillas a Iturbide y a Guerrero. O sea, entre comillas, o sea, si lo ponemos entre... Eso no está prohibido. O sea, sí, entre comillas, ya lo sé, pero todos aquí, ya lo vimos en el episodio de la Revolución. Iturbide no es ningún libertador, no es nada de eso. Y lo dije en su momento, de todos los personajes que participaron en la independencia, el que menos merece ser llamado el padre de la patria es Iturbide. Bueno, ahí hay un punto muy importante. Por cierto, Iturbide no fue elegido por las masas. Iturbide fue elegido por una clase elitista y militar y religiosa. Sí, le dio la cara de pendejo a todos. O sea, le jugó al pendejo a todos. Pero bueno, una de las cosas que tenemos que comentar también sobre Madero es que algunas cartas muchas cartas estaban firmadas por Raúl. O sea, el espíritu que le hablaba se llamaba Raúl. Y en el episodio pasado vimos que Raúl era su hermano. Y que era el hermano que se murió, que se tiró la lámpara de queroseno encima y se incendió. Era un por accidente, ¿no? Sí, pues era un niño, güey. Pero qué culero, güey. Pero pues ya sabes, no se apellidaba Madero, agarró en chinga. Pero Ve así la neta, qué feo. Es una muerte muy típica del siglo XIX. Es una muerte muy típica del siglo XIX. Pero es como el equivalente de, bueno, no matarte, pero quemarte con un horno, güey. Es que no hay, güey. No, o sea, es algo muy así de... No. Que te explota el boiler en la cara, quizás, o sea... Pero ¿cuántas veces realmente alguien se ha muerto porque le explota el boiler en la cara? Cuando mucho te quedas sin cejas. Bueno, eso no es explotar, güey, es que te tire el flamazo. Ajá. Bueno. Y también tienes que estar medio pendejo para que te tire un flamazo. O sea, realmente... Conozco gente. Sí, obviamente que conozco. Yo también conozco gente que se tira flamazos con un boiler, güey. Pero tienes que estar medio pendejo para que te tires un flamazo con eso. Pero bueno, entonces ese Raúl era el que le hablaba. Y hay algunas otras conversaciones que están firmadas como BJ. Y esas conversaciones son las que traen este tipo de palabras de guerra, batalla, democracia, libertad,
pueblo, o sea, por eso se cree que a lo mejor Madero hablaba con el espíritu de Benito Juárez. Imagínate Benito Juárez jodiendo. Güey, sería más de leerlo. Güey, sí, es como que este hijo de su... Lo seguía un pedo jodiendo, atorado güey. así con este vato, güey, que ni de muerto lo puedo soltar. No, güey. Y no sé, güey. Siento que a pesar de lo de ¿Qué vas a Juárez y decir? todo, güey, siento que lo debió seguir a Porfirio hasta la muerte fue leerlo, güey, porque literalmente le quitó todo el poder al vato. Sí, güey. Pero pues Juárez siempre tendrá más punch y escena en la historia nacional. Juárez. ¿Quién? Juárez. ¿Sabes qué estaría chido? Ya ven que hay grupos de banda que quieren repatriar los restos de Porfirio Díaz. Ponerlos al lado de Madero, güey. Eso estaría hermoso, güey. Mira, Órale, estaría póngale hermoso, Pepe. pero no va a pasar, güey, porque sobre su puto cadáver, güey, la gente, güey, en general va a permitir, Mira, güey. el día que lleguen los restos de Porfirio aquí a México es porque neta ya estamos en un régimen así de miedo, güey. Sí. Yo voy a temblar el día que alguien diga, ¿sabes que traigamos los restos de Porfirio? Mira, ¿no? Como que ver el ¿sabes qué apocalipsis, siento güey. que va a pasar si algún día traen los restos de Porfirio Díaz? Va a pasar lo mismo que pasó en España con Franco. De que Franco estaba enterrado, güey, en... ¿Cómo se llamaba ese Los cambiaron de lugar, creo, nada aguanta, más, ¿no? aguanta, pues, espérate. ¿Cómo se llamaba el lugar, güey? El Valle ¿Lo de los pasaron? Caídos. Estaba Ajá. enterrado ahí. Y el Valle de los Caídos es un lugar de conmemoración a la guerra de las víctimas de la Guerra Civil Española, de la cual también vamos a hablar un día de No sé, estos. yo... Y estaba Franco ahí enterrado, güey. Entonces, ¿Qué hace ahí, no? la gente ¿Qué decía, vergas ¿por qué ahí? chingados, güey? Un dictador, porque mucha gente en España ve a Franco como un dictador, porque lo era, contrario a lo que piensa el PAN. Güey, de hecho las dictaduras latinoamericanas Mucha se gente basaban en decía, el ¿por modelo qué de un Franco? dictador, güey, está enterrado? Sí, güey. Decía, ¿por qué un dictador está enterrado en un lugar de respeto a las víctimas? Y hasta cierto punto, el Monumento a la Revolución, que es donde está Madero también, es eso. Pero más que a las víctimas, es un respeto a las personas que dieron su vida por impulsar la revolución. Madero, Villa, creo que Carranza está ahí, Cárdenas está ahí. El que Y no está bueno, ahí es Zapata, tampoco porque Ángeles. los zapatistas nunca han dejado que Carranza salga de Él Morelos. está en... No. Ajá, Ángeles está. ¿Dónde está Hidalgo. Ángeles? En la Ciudad de México, ¿no? Creo que en Hidalgo, si no me equivoco, ahí trasladaron sus restos. Ah, sí, está en Hidalgo. Está en su ranchito. Sí. Entonces, mucha gente va a decir eso, güey. ¿Por qué un dictador va a venir a descansar eternamente en un monumento Sí. que está dedicado a los hombres que pudieron Mira, su vida yo creo que a lo por mejor sí tirar debería- su dictadura? Yo no me opongo a que los restos de Díaz lleguen al país, pero lo deberían tener al lado del Lerma, güey. Para que se puteen hasta la muerte. Porque a Díaz sí le dieron reconocimiento. O sea, yo digo, yo como ese capítulo de la historia, yo ya lo, digamos, como historiador, ya está superado. Tal vez a nivel banda es otro pedo, pero por ejemplo, yo no veo con malos ojos de que regrese Díaz y lo quiera. Pero el Yo tampoco, güey, el pero monumento sí a la que lo metan al revolución monumento tiene a la sentido de revolución. por Monumento qué a la lo entraría. revolución. Porque sencillamente Sí. Mira, mientras no lo metan al Monumento a la Revolución, ni a la ni al cementerio esto de Yo digo que cementerio esto de Oaxaca. personas ilustres, güey. Todo. Es que sabes también Ah, cuál va a sí. ser el pedo, güey, que va a conllevar esto. Que es que traerle la tumba o traer los restos de Porfirio Díaz acá, lo que va a generar es que mucha gente vaya a adorarlo, güey. Y que vaya buen a volver punto, a buen punto. florecer Olvídenlo, el pensamiento. olviden todo lo que acabamos de decir. Todo. Va a pasar, güey. Se Va a cancela, pasar, güey. se Olvídenlo. cancela. No hemos superado. Va a Se pasar, cancela. güey, va a pasar. Se Cancélenlo. cancela. Güey, es que ya me acordé de lo que Exacto, está pasando. eso que acabas de decir, si no hemos olvídenlo. superado esta historia. Pasamos a otra cosa. Güey, anda el puto box diciendo Qué bueno de los que restos tenían de que Cortés. restaurar a esta mamá. Está- Está bien. Sí, están en una iglesia por ahí. Pero es que los restos de Cortés estaban aquí, ¿no? Sí, están de en hecho una yo lo iglesia ocupo escondida. para...
¿Neta? Sí, güey. Se supone, tengo entendido yo, güey, que los tenían dentro de una iglesia. Y cuando empezó la independencia, no sé, como si en México hubiera poquitas iglesias, cabrón. No sé en cuál. El punto es que cuando empezó la guerra de independencia, el cura sacó los restos, güey, y los escondió. Porque sabía que mucha gente iba a ir a pues, profanar los restos, güey. Entonces los escondió y los mantuvo escondidos décadas, güey. Hasta que ya después los regresó y sigue ahí mismo en la iglesia. Dicen que es por Cortés, pero nunca han dejado que se les haga estudios. Hasta donde yo me acuerdo. Nunca han permitido que se le hagan estudios. Esa mamada, o sea, literalmente. Para ver si realmente es Cortés o no. Porque es como Víctor Hugo que quiere abrir la catedral, pero no lo deja. La tumba de Montejo. Es que realmente, o sea, es que según el departamento de física de la UNAM le dijo que, o sea, sí hay catacumbas debajo de la catedral. El pedo es que aunque la abriera y localizara como tal la tumba, la cripta, probablemente no hay nada. O sea, probablemente por el tipo de humedad que tiene la región, probablemente no hay nada, porque ya los años ya habrán deshacido todos los restos. Pero es como que está la hipótesis, posiblemente podría haber algo, pero la iglesia ni la INA van a dejar que Víctor Hugo, al menos en este tiempo, el lapso de tiempo, abra esa catedral. A menos que llegue otro Alvarado y le dé chance. Lo veo muy, muy improbable. No creo. O que desaparezca Lina en su momento. Pero bueno, comentarios que tengas sobre este tema, Pau. Pues que la neta es una etapa que pocos conocen de este vato, ¿no? Que es muy interesante, porque al final de cuentas rompes un poquito el molde del héroe de hierro o de bronce, así impoluto y la chingada, y pues te vas a un aspecto más humano, que es su creencia pues religiosa, ¿no? Y pues que se respeta, porque pues es como que pues luego hay gente así de que, ay no, ¿cómo creían esas mamadas? Ay, va, tú crees en cosas peores, ¿no? Es como que X. Y pues de un movimiento religioso que tuvo pues cierto calado en el país. O sea, y pues que finalmente ayuda a formar un poquito el carácter de Madero, o sea, en el sentido de que pues si de por sí es una persona pacífica, pinche hippie, hippie, pues estas creencias religiosas reafirmaron un poco este tipo de concepciones de la vida que lo llevó a la política también, o sea, no a todos los ramos de la política, porque nos tenemos que acordar que las campañas contra Morelos me parece son del tiempo de... Las campañas contra Morelos son... ¿Cómo se llama? De Madero, o sea, las campañas... Contra Zapata, que es las campañas en Morelos. Sí, porque Morelos, sí. En Zapata, sí, güey, justamente ahí es donde regresa Felipe Ángeles. Las campañas contra Zapata. Bueno, que no, antes de Felipe Ángeles no eran muy amigables, que digamos, con los zapatistas. Creo que es la primera vez que en el desfile de la Revolución le hacen un carro alegórico a Ángeles. Entonces hay como dato. De hecho mencionan esta parte de Ángeles, que realmente él cuando pelea con los zapatistas, él mantiene como que el espíritu castrense del militar. Sí, lo reconocen, o sea, lo reconocen como alguien que fue un enemigo, porque al final de cuentas fue un enemigo, pero un enemigo honorable. Bueno, es que... O sea, no como otros generales que decían, es que creo que es que justamente ese era el punto con... o sea, el vato es militar, pero desde el tiempo de la intervención francesa. Entonces por eso es que es tan cabrón, porque, o sea entendemos de que... Sí, y ese güey aplicaba la táctica de tierra quemada. Y eso no solamente era chingar al enemigo, sino que chingaba a la población civil. Gente que no tenía nada que ver. Entonces, cuando llega Ángeles, güey, cambia todo eso. Los zapatistas ya lo comienzan a ver como de que, pues, sí, somos enemigos, sí, pero me respetas. Retomando el punto de que... Hasta cierto punto me respetas. Se ve que ya hay una más... Se ve que ya lo están sacando del panteón. O sea, porque
De hecho, hasta apareció en la representación. Le dieron ahí su lugar. Sí. Pues nada, Pues decir ya que ves. ver esta forma de Tú, Yoshi, ¿algún bueno, comentario que tengas? adentrarnos más allá del personaje en el hecho histórico y meternos más, digamos, viéndolo desde una perspectiva de la mentalidad y de su formación con las corrientes, es sin duda algo muy interesante de ver. O sea, es como, bueno, o sea, tú puedes decir, ok, es espírita al final Madero. Tú puedes creer o no puedes creer personalmente en este tipo de filosofía. Al final la religión es una filosofía, es un modo de vida al fin y al cabo. Y ahí lo dejo. O sea, pero es importante entender por qué esta filosofía influencia a Madero y por qué lo lleva a tomar sus decisiones. ¿Por qué cree? Como diría José, ¿por qué cree lo que cree? O sea, Madero prácticamente es un punto muy importante. Es para comprender ciertos postulados. Bueno, o sea, hasta al punto de entender por qué se le suele llamar intelectualmente el apóstol de la democracia. O sea, ver esta parte intelectual que, bueno, o sea, al igual que si fuera espírita o fuera católico o lo que tú quieras, es importante entender esta parte porque al final forma muchas de las ideas de Madero. O sea, y que bueno, no es el único personaje como tal en la historia de México que ha practicado o sea, tiene conocimiento que ha practicado la religión, así como lo podemos ver en la perspectiva en la masonería o en otras cuestiones. Sí, exacto. Y que la masonería luego es importante. Y no sé si por ejemplo, se han hecho trabajos de historia o sea, intelectual por ejemplo, respecto a la el caso de la masonería, porque la neta, esos vatos, por ejemplo, al día de hoy, de la Constitución de 1917, hay un grupo masón muy importante dentro de los diputados constitucionalistas. Sí. Ajá. O sea, pero el de las creencias, o sea, cómo se relacionan sus creencias como tal, como logia, con con sus acciones del día cotidiano, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, y eso lo sé porque yo llegué a convivir con algunos grupos de este tipo, tienen como que una visión de la vida muy así literalmente de hermandad, más allá de fraternidad, más allá de las fobias, ¿no? Que luego hay, pero, o sea, fobias hacia este grupo, hacia estos grupos. O sea, sí tienen un nivel de estudio que lo llevan hacia sus grupos personales, hacia su vida personal también, y hacia el exterior. O sea, la neta, este tipo de cosas están muy chingonas por eso mismo, porque pues nos ayudan a entender cómo funciona la gente más allá del proceso histórico, ¿no? Más allá del proceso de la revolución y más allá de Madero como apóstol de la democracia. Exacto, sus ideas, cómo te formaste intelectualmente. Sí, güey, definitivamente. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook y como Pau-3cc en Instagram y también en Twitter. Sobres, a ti, Yoshi. Bueno, en Instagram como Yoshi.28celsius. Pues bueno, ya se la saben. No es un bot. Exacto, no es un bot. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Nos vemos.